Comenzar. Ok, sean todos bienvenidos a una plática más de Cábala para Todos y el día de hoy tenemos el honor de contar con el profesor Wilfrido Enrique Barrera Landeta con el tema Destino, la existencia de otra vida en la Cábala. Adelante, profesor, lo escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes. Nuevamente estamos con ustedes para seguir nuestros comentarios con respecto a la cábala y la forma de vivir lo mejor posible, ser mejores personas. Hoy, como ya nos están anunciando, vamos a hablar del destino, que es el tikkun en hebreo, que tiene varios significados importantes. Tiene que ver con la existencia de otra vida en la cábala, cómo lo vamos a reestructurar en nuestra vida propia y la enseñanza que nos lleva para todo esto. Como bien ya les dijeron, soy Wilfrido Enrique Barrera Landeta, de la Suprema Orden del Aquarius, línea solar, del Sendero Iniciático de Ciencias Sagradas y pertenezco al Colegio Internacional de Cábala de Becut. Vamos a iniciar con lo que es la sabiduría. Ustedes saben que hay un momento en el cual la Biblia de pronto nos pide o nos da o nos recomienda ciertos elementos para poder transitar en nuestra vida, ser cada día mejores personas. Entonces, hay unas propuestas, la Cábala, como el Zohar hace una especie de traducción a lo que nosotros le vamos a llamar la Torá, y tiene una postura específica. Pero vamos a ver algunos elementos de la cuestión que vamos a tratar ahora, que vamos a tocar con respecto a cómo el texto bíblico está buscando la manera de proyectar al individuo ya no como una forma fanática, sino como una forma de sabiduría. Y entonces vamos a encontrarnos en casi toda la Biblia la cuestión del destino, si es que es toda la situación del destino. En Efesios, que es una carta que escribe Pablo de Tarso, ya San Pablo, hace tiempo, que dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, cómo vivimos nosotros. ¿Por qué lo escribe? ¿Será vigente este término? ¿Será importante para nosotros? Damos de cuenta en aquel tiempo, después de Jesucristo, vamos a encontrarnos algunos elementos básicos con respecto a si es la vigencia, y hagamos de cuenta que somos efesios, que somos no solo mexicanos o que estamos en otro país extranjero, alemanes o argentinos, venezolanos, sino es una carta que es vigente para nosotros y tiene que ver mucho con la cuestión de la cábala, como lo vamos a ver. Dice, no vivan como necios. ¿Qué es la necedad? ¿Qué es para cada uno de nosotros ser necio? Buscar pautas para poder encontrarnos en algún momento y darnos cuenta que queremos volver al pasado y el pasado nos lastimó o de alguna manera no lo entendimos. Perdón, cuando Y comenté cuando lo que, limón. eh, lo que nosotros estamos tratando de hacer es entonces buscar no lo que está en el pasado, sino lo que está por los años que vamos a seguir viviendo, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, no seguir con esa parte de la necedad. En este sentido, dice, sea sino como sabios. ¿Qué es una persona sabia? Aquella que toma el conocimiento, lo medita, lo reflexiona y luego lo transmite. La sabiduría sale de adentro de cada ser humano, el conocimiento es el que lo adquiere. Y dice también aprovechando al máximo cada momento oportuno, o sea, el carpe diem que decían en latín los romanos,
vive lo mejor posible en este momento que tienes y por lo tanto aprovechar lo que tenemos sin recordar lo que hay en el pasado y lo que nos ha afectado o lo que quisimos hacer en el pasado y no pudimos realizar y nos quedamos en esa forma como arrepentidos porque dice que los días son malos. En ese momento, Pablo de Tarso está explicando en Efesios 5, 15, 16, cómo debemos de, de vivir, cómo sería la convivencia, cuáles serían nuestros parámetros para poder ser mejores personas. Y por supuesto, en este caso, los salmos, que es un poquito más antiguo que la época de Pablo, de los evangelistas de Cristo, y los salmos los realiza el rey David con una finalidad de llevar la proyección a su pueblo y a quienes lean o escuchen, en ese caso, lo que trata de transmitir con respecto al destino. Y dice, ¿se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Dice Interludio, y yo digo, este es mi destino. Recordemos que el plan cósmico es el conjunto de todos los destinos del universo. Todos tenemos un destino, lo estamos haciendo, lo estamos fabricando día con día y por lo tanto en ese destino va a ser nuestra forma de vivir también. Dice, el Altísimo volvió su mano contra mí, pero después me acuerdo de todo lo que has hecho. Oh Señor, recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. O sea, no hay en la forma en que el ser humano cree que Dios es castigado, como en el Antiguo Testamento se comentaba, sino que es el precursor de un futuro cada vez mejor para el ser humano. Por supuesto, los salmos, si ustedes leen, ya tuvimos en algún momento, si ustedes entran a, a nuestro espacio del colegio, tienen todas las pláticas que hemos dado y hay una donde hablamos de los salmos, hace como 2 y medio, 3 años aproximadamente. Ahí está, entonces es parte de lo que nosotros hablamos en algún tiempo. Ahorita lo que estamos tratando es de buscar un propósito. Y nos hacemos la pregunta inicial, ¿qué es o cuál es nuestro propósito? ¿Tenemos un propósito? ¿Es claro? ¿Lo conocemos? ¿O vamos a la ligera como en Forrest Gump que dice, parece ser que somos una pluma que vagamos, que vamos de un lugar a otro? Dice, yo creo que es eso, o será que somos parte del universo. Al último, cuando está ante la tumba de Jenny, ya fallece, está debajo de un árbol y entonces se hace esa pregunta, ¿seremos como pluma? ¿Cuál es nuestro propósito? Aquí lo que queremos es que ustedes reflexionen, ¿qué propósito tienen ustedes en su vida? ¿Cuál es realmente la respuesta a lo que ustedes han hecho en todos estos años, lo que son ahorita y lo que piensan o creen o con lo que hicieron y lograron alcanzar una consolidación, una sabiduría, van a ser para el futuro? Tenemos un pasado, un propósito. Entonces aquí nos vamos a encontrar con algo mucho, muy importante. Un camino que no sabemos hacia dónde vamos. Un camino que es tal vez incierto, que puede ser sinuoso, que vivimos tal vez una vida difícil, tal vez una vida no tan difícil, o tal vez una vida complaciente.
pero tenemos un propósito. Necesitamos saber cuál es nuestro propósito en la vida, porque desde pequeños, desde pequeñitas les dicen, ¿qué quieres ser de grande? ¿No? Es una pregunta muy cultural, muy básica. Y entonces todos piden, creen que quieren ser lo que en ese momento, como niños, quieren alcanzar. Algunos dicen bomberos, otros dicen ingeniero, que otro abogado o médico como mi papá o como mi mamá. Entonces buscan la empatía con los adultos, pero van creciendo y nosotros les preguntaríamos si ustedes en un momento dado dieron por dar ese detalle de qué querían ser de grandes, ¿lo cumplieron? O preguntarnos si no lo cumplieron, ¿por qué no lo cumplieron? El propósito de la vida es incierto si nosotros no alcanzamos a entender cómo nos estamos proyectando, cuáles son nuestras vías necesarias para proyectarnos, una forma de ser cada vez mejor o, como decía el maestro José Manuel Estrada Vázquez, el hermano mayor, sean cada día mejores personas. Está bien, no crean lo que yo les digo. Éramos muy jóvenes en ese tiempo y un día dijo, solamente lo único que tienen que ser es buenas personas. Con eso basta. Con el tiempo se va uno dando cuenta de que sí había un propósito en todas esas creaciones que nosotros hacíamos, pero funcionaba. Vamos a ver la palabra Bashert, que viene siendo, Basharet se pronuncia, es una palabra Yiddi, o de los Yidis, que nos está haciendo que literalmente dice destino. Por supuesto, puede referirse a un evento habitual, también puede ser percibido como divinamente ordenado. Pero de la forma particular lo vamos a escuchar de los solteros, las solteras que al referirse a la búsqueda de, un, de una pareja en forma adjetiva, el basher, y como sustantivo para describir una pareja como convivencia emocional. Entonces lo pueden utilizar de una forma adjetiva o de una forma sustantiva. ¿Por qué nosotros queremos tener una o adquirir una pareja? Tal vez en el sentido de la emoción, la cuestión emocional, pero en el Talmud, Sotá segunda A, que es la segunda parte del Talmud, se lee que un rabino especial describe, en este caso, 40 días antes de que se forme el embrión, escucha una voz divina que declara que ese nuevo ser deberá casarse con la hija o el hijo de los padres de otro nuevo ser, nacido o por nacer. O sea, ya le formaron un destino en la construcción cultural. En muchas culturas, no nada más la hebrea, la judía, sino hay muchas culturas que vamos a encontrar con que ya tienen los niños antes de nacer su propio destino con una pareja, pero también tienen su propio destino porque los padres ya están preocupados por qué le van a enseñar, dónde va a ser educado, qué es lo que mejor puede tener, cuáles son las propuestas que cada uno de los padres tiene para ese nuevo ser que está por nacer. Ya nos están formando un destino. Pero habíamos contemplado en algún momento, en algunas ponencias que hemos estado contemplando, que el alma tiene una negociación allá en el Topusurá, nos dice Platón en el libro séptimo de la República, que llega el alma a negociar con los señores del karma, los señores de la acción, para llegar a un cuerpo estable, bien formado y poder lograr una misión, un destino. Entonces, Basharet es el destino que nosotros estamos por proyectar o que queremos proyectar. Vamos a ver en la Cábala
¿cuáles serían las interrogantes básicas? Lo primero es encontrar, en este caso, el destino no se ve como un camino predeterminado, inmutable, sino como un conjunto de posibilidades y tendencias que se manifiestan a través de nuestras acciones y elecciones. ¿Qué es aquello que nosotros hemos elegido? Porque lo importante es saber cómo elegimos. Tenemos allí una imagen que es desde Keter, acuérdense que es Ein, luego Ein Sof, Ein Sof Aur, y que va bajando unas flechitas. Ustedes ven ahí mi flechita va bajando hasta llegar a Malkut, pasa por Yesod, que es la luna, y vamos a hacer referencias, ustedes han recordado del profesor Roberto Hernández, que nos habla del Zohar, el Zohar. Zohar se escribió ahí por entre 1240 y 1290. Antes era una tradición eh, oral, no se escribía hasta que ya Moisés de León lo escribe en ese tiempo, siglo XII, siglo XIII, y entonces lo que trata de hacer es conservar todo lo que en un momento dado se hablaba 10, 12 siglos anteriores, que era una tradición oral. Y entonces hay un momento en el cual el infinito, si ustedes pueden entender qué es el infinito, sería muy interesante que los que están en este momento nos digan, ¿creen que el infinito lo pueden entender? Hay algo allí muy importante. En el Zohar nos dice que el infinito está recorriendo en un momento sin saber, sin encontrar nada, porque es la nada. Y hay un momento en el cual se quiere reestructurar y se replega. Y en ese repliegue trata de revisar un proceso de evolución, pero busca más allá de la nada. En el Zohar se habla de ese momento en el que hay un punto en que se reestructura el infinito y quiere regresar o trata de regresar, pero no de golpe, porque sería una catástrofe. Lo que hace es por pausas, y esas pausas se le llaman sefirot o emanaciones. Plotino, un filósofo griego, habla acerca de esas emanaciones, escribe acerca de las emanaciones, pero le llaman eneadas, y nos habla acerca de cómo hay un principio en el cual quiere regresar poco a poco, y es para buscarse y encontrarse y descubrirse a sí mismo. Y entonces en esa proyección, en esa involución, es como vemos que baja en esta imagen, baja de Keter, llega a Hoshmar, luego Binah, pasa por Dad, que es la que no tiene nombre, que es el conocimiento, sigue Geser, Gebura, Tiferet, Nesah, Hod, Yesod, y finalmente Malkut. Va a llegar hasta el fondo. Nosotros diríamos, queremos ver cómo es Dios. ¿Será un hombre como lo pintan los retablos, las pinturas, barbado, anciano? ¿Será así? Hay una propuesta en el Zohar que nos habla acerca de que hay dos caras de Dios. Una que es el tiempo y el espacio, que es el rostro pequeño, y es el que nosotros vemos representada en esta imagen del árbol sefirótico. Así lo representan los cabalistas, los maestros, con la finalidad de que se pueda entender cómo va bajando la proyección del infinito, la energía hasta Malkut, que es de donde nosotros estamos viviendo. Profesor, Pero está también
el otro, sí, sí, adelante. Perdón, tenemos una pregunta en el chat por parte de Eva, si me Sí, permite. adelante. Sí, Dice, ¿cómo saber a ciencia cierta ese propósito o misión? correcto, sí. Claro, Eva, vamos a responderle de acuerdo a esto que estamos observando. Por eso nos vamos hacia este sentido para poder entender dos pautas, ¿no? Uno es la meditación profunda y otro es la lectura de los textos sagrados. Esas son dos vertientes que nosotros podríamos para poder entender nuestro propósito. Pero ¿esto de dónde nos viene? De ese momento en que viene bajando ese rayo luminoso que está en la parte del árbol sefirótico y nos va a descubrir nuestro propio destino, vamos a formarlo. Recuerden que el destino es un puente que vamos haciendo, que vamos estructurando de acuerdo a los materiales que vamos teniendo, nuestro carácter, nuestro temperamento, las actitudes, hábitos, cultura que nos van proyectando, todo eso ya fue una negociación. No tenemos a las personas a nuestro alrededor porque cayeron de, por suerte, ¿no? Ya hay un destino, cada una de ellas tiene un destino con nosotros y nosotros con ellos. Y entonces, les comento los dos rostros de Dios. Uno, el pequeño, el rostro pequeño, es aquel que tiene tiempo y espacio. Nosotros pertenecemos al tiempo y el espacio. En cambio, el rostro mayor, el rostro grande de Dios es la nada. Decir la nada todavía es decir algo, porque el infinito es imposible verlo, pero está en ese reino que se llama Al-Silut, que está hasta arribita en el número 4. Nosotros, desde el mundo de Asia y desde el mundo de la formación donde está Yetzira, podríamos contemplar, pero solamente por pausas, dice en el Zohar, que por pausas, que no podríamos nosotros verlo claro porque nos cegaría, nos volveríamos locos. Entonces, no podríamos llegar a los siguientes mundos, que en este caso es Bria y Al-Silud. Y entonces el propósito es entenderlo, comprenderlo de acuerdo a cómo va haciendo nuestra vida, pequeños detalles que aparecen en nuestra vida desde muy pequeños. En este sentido, nosotros tendríamos que hacer todo un consenso con respecto a la meditación profunda. ¿Cómo vivíamos de pequeños? ¿Cuáles eran nuestras distracciones? ¿Por qué nuestra forma de ser en un momento de nuestra infancia? ¿Por qué en otro momento diferentes? ¿Qué fue aquello que nos fue cambiando? ¿Qué fue aquello que se fue manifestando de acuerdo a lo que nos dice allí como conjunto de posibilidades y tendencias que se manifiestan a través de nuestras acciones y elección? Creo que se le fue la Afecten, señal, que no nos profesor. hagan daño. Ahí está, ya. ¿Sí? Sí, Disculpe, profesor, se quedó alguna como grabado como un minuto. ¿Pudiera retomar su idea un minuto, por favor, atrás? O no sé si a lo mejor fue solamente mi internet. No, ok. Gracias. ¿Puede retomar la idea un minutito anterior, por favor? pertenecemos al tiempo y al espacio. Y en ese tiempo y espacio vamos a encontrarnos con una fórmula específica de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos. Por eso se habla del conjunto de posibilidades y tendencias que se van a manifestar a través de lo que nosotros elegimos y también en nuestras acciones. Si actuamos mal, por supuesto que si es parte del destino, si es parte de esa negociación, tenemos que hacer un cambio constante que los cabalistas nos hablan acerca de cómo resolver el problema, el dilema de hacia dónde estamos nosotros proyectándonos en nuestra vida. Y entonces
la cuestión de hacia y en el sentido que nosotros le estamos dando al número 2 que tenemos allí, que es Yetzirah, es hasta donde podríamos nosotros llegar a contemplar un maestro, tal vez un Satarhat, Sadhguru sí podría alcanzar Briah, pero no en su totalidad, porque ya llevan un trabajo más consigo mismos, más profundo, ya es todo un trabajo de desarrollo consigo mismo y con su naturaleza, su contexto con el cual están despejando las tinieblas. Pero nosotros que estamos aprendiendo y que estamos considerando, tenemos que darnos cuenta que vivimos en un tiempo y un espacio que un día el alma se irá y entonces se proyectará de una manera muy diferente. Entonces, sí es importante que nos demos cuenta que desde Malkuth, o sea, desde donde está hacia que vivimos en ese mundo físico, es desde donde tenemos que partir para lograr alcanzar mínimamente Yetzirah, que es el libro de la formación. Pero ahí está la cuestión emocional, nuestras emociones. Si no sabemos controlarlas, ajustarlas a un término medio, a algo mejor, con toda seguridad se van a dar cuenta que tenemos acciones en las cuales estamos perjudicando a alguien o nos perjudicamos también nosotros mismos. Entonces, la siguiente propuesta es que la Cábala va a enfatizar el poder del libre albedrío. Tenemos esa posibilidad, libre albedrío, pero también tenemos que influir con ese libre albedrío nuestro destino y transformarlo a través del trabajo espiritual y la conexión con la luz. La luz es ese mundo que viene de Briah y viene de Alzilud que tenemos ahí en la pantalla. Puede ser que en algún momento nosotros por instantes logramos ver esa parte. Les había pedido en alguna ocasión, en un momento, que leyeran el que más nos acerca a un libro que se llama El Aleph de Jorge Luis Borges. No sé si lograron conseguirlo y leerlo, nada más esa parte del relato del Aleph. El Aleph tiene que ver mucho y no, los cabalistas nunca empiezan por Aleph, sino por Bet, la B, porque Aleph es una fuerza muy poderosa y el Aleph es un punto que una persona encuentra en algún momento dado, lo descubre todo en todo. Y entonces el que más se acerca es Jorge Luis Borges a lo que estamos tratando de contemplar en un mundo como el nuestro, Malkuth, que estamos aprendiendo, que estamos redescubriendo nuestro destino o cómo lo estamos formando. Y entonces, ¿qué quiero transformar? Se preguntan los cabalistas, ¿cómo puede transformar el ser humano esa propuesta? Primero, descubrirse que no está en un sentido solo o sola. Esa persona se va a encontrar en algún momento dado en una situación básica, una situación en la cual se va a descubrir a sí misma. Y entonces vamos a encontrarnos con la iluminación. ¿Cómo nos vamos a iluminar? A través de nuestras acciones, a través de transformar todo el proceso del trabajo que nosotros en este momento tenemos. La iluminación va a llegar al ser humano, hombres y mujeres, cuando ha alcanzado un elevado estado de conciencia por su meditación. Por eso hablamos de la meditación profunda, Eva. En la meditación es básica. Nosotros podemos hacer yoga, hatha yoga, anani yoga, karma yoga, bhakti yoga o raja yoga, los 4 yogas, pero el yoga en sí es una propuesta que nos hace el mismo contexto cultural que tenemos. El maestro Marcelli, José Marcelli Noli, Satarhat, escribió un libro que se llama con respecto al yoga, y dice
que todo lo que nosotros hacemos finalmente es yoga. Todo lo que hacemos es yoga. Las acciones, las elecciones, las pláticas, lo que vemos en televisión, lo que vemos en la calle, con quienes tratamos, todo eso es yoga, pero hay que saberlo hacer, cómo lo llevamos a hacer. Entonces la meditación es muy importante. ¿Qué es lo que vamos a meditar, Eva, y todos los que en este momento escuchan? Por nuestros actos. El maestro José Manuel Estrada Vázquez, mi hermano mayor, nos decía, mediten en sus taras, en sus defectos. Esos actos en los cuales nosotros vivimos, lo que hacemos, tiene que ver mucho con ese trabajo espiritual. Cada día tenemos que irnos espiritualizando. A veces no nos permiten hacerlo o lograrlo quienes nos rodean, pero porque nosotros también nos acercamos a esas personas para seguir influyendo o que nos influyan. Si no va por buen camino, si no tiene corazón, ¿por qué estamos con ellos? ¿Por qué nos acercamos a ellos? Porque hay una cierta empatía, porque hay algo que nos está ofreciendo para poder alcanzar ese estudio nuestro. Meditar es muy importante en lo que nosotros realizamos, nuestros actos, nuestros defectos, nuestra influencia sobre unos o nuestra proyección que tenemos sobre otros. O tal vez aquellas personas que se proyectan con nosotros y que de alguna manera nos pueden estar haciendo daño. Entonces allí tendríamos que ver el tikkun. Tikkun es el trabajo, el centro de esta plática. Por eso lo pusimos ahí como destino. Primero tiene que ver con, a diferencia de otras tradiciones que van a ver el destino como algo fijo, la Cábala nos va a enseñar que hay una capacidad, que tenemos esa libertad, ese libre albedrío de elegir y actuar, influyendo así en el curso de nuestras vidas. Si nosotros tenemos esa capacidad para poder llegar a una meditación constante, si no todos los días, mínimamente 3 veces a la semana, nuestros centros de estudio, de trabajo, nuestros institutos, proponemos siempre meditación, un espacio para la meditación, para aprender a meditar. Pero si no se puede, si no pueden llegar, hagan lo posible por meditar en sus actos, sus acciones, en sus elecciones. ¿Por qué elegimos lo que elegimos? ¿Por qué elegimos a la persona que en este momento no nos está haciendo, no nos está ayudando, o que nosotros no estamos ayudando a esa persona y le estamos perjudicando? O diferentes formas de pensar, de actuar, tiene que ver mucho con esto. Ahí está una rueda que tiene que ver con la forma cabalista de astrológico y la astrología de Occidente. Lo hemos estado contemplando. Hay una forma en la cual tal vez la astrología nos ayuda también si sabemos trabajar con ella, si nos encontramos en un estudio prudente, constante, hacemos talleres, llevamos a cabo nuestros institutos de la Gran Fraternidad Universal, Línea Solar, llevamos ese tipo de talleres de astrología con la finalidad de que las personas se vayan conociendo cada vez mejor. Entonces, en este caso, nosotros podríamos tener muchas, demasiadas oportunidades para poder trascender esa forma de ver el propósito que nosotros tenemos. En la meditación está el propósito y en los textos sagrados está la respuesta, como lo empezamos en un momento, hacia los Efesios. Podemos leer la Biblia, pero ahora desde la construcción que nosotros le vamos a dar de la nueva era, porque antiguamente en la era de Piscis se veía desde un punto de vista religioso. Ahora lo tenemos que ver desde un punto de vista científico, filosófico,
juntamos las dos, la filosofía y la ciencia, y entonces estamos hablando de las acciones realizadas en vidas pasadas. Y ahí tenemos que hablar de la reencarnación, que ya también hemos platicado acerca de esto. Puede influir en nuestras tendencias y desafíos actuales, pero no determinan completamente nuestro futuro, porque al terminar esta plática, el futuro de esta plática lo sabe la parte en donde estamos hablando del rostro mayor de Dios, sabe el futuro, allí está impreso. Nosotros no lo conocemos porque vivimos en el tiempo y el espacio, en el rostro menor, en donde está esa parte sefirótica que va bajando, que se va descubriendo poco a poco. No llegamos a ser maduros de golpe, vamos madurando de acuerdo a nuestros actos. No crecimos de golpe, de pequeños, de pequeñitas. Algunos niños dicen, quiero ya ser adulto para tener esto y ver, y tarda. Y cuando son adultos ya quieren ser pequeños porque vivían mejor que cuando están como adultos. O sea, nosotros nos damos cuenta que las leyes están en ese contexto de la reencarnación. Y por supuesto, en el sentido que habla la Cábala, va a enfatizar la importancia de la reparación y la corrección de acciones pasadas a través de la introspección. Volvemos al sentido que nosotros le estamos dando a la redención. Vamos a platicar más adelante en otro espacio con respecto a la redención, porque la redención viene desde muy arriba, desde el infinito, pero vamos a lograr la redención cuando todos seamos iguales, nos conozcamos como iguales. Mientras tengamos choques, mientras no veamos a nadie como hermanos, como semejantes, vamos, no vamos a alcanzar la redención. Y entonces, la propuesta que tenemos en la Suprema Orden del Acuario, línea solar, es lograr encontrarnos como hermanos, vernos como hermanos, porque allí es donde vamos a encontrar ese descubrimiento, esa proyección. Entonces, la redención es alcanzar la hermandad, la unidad humana, ¿no? Entonces, ya los maestros, el hermano mayor nos decía, José Manuel Estrada Vázquez, hay que alcanzar la parte humana desde el punto de vista de la unidad. Y por supuesto, si esa unidad la tenemos, la contemplamos desde el momento en que nosotros descubrimos la proyección de acuerdo a las necesidades que tenemos, vamos a darnos cuenta que todos, si los vemos como hermanos, vamos poco a poco alcanzando la redención. Ahora la pregunta es, ¿la alcanzará todos los seres humanos o uno por uno? No lo sabemos. Tal vez los que están ahorita en este momento con nosotros pueden alcanzarla al darse cuenta de que todos somos hermanos y, por supuesto, quien los ofende, saben que es su hermano. Si han tenido hermanos, bueno, me ofendió, pero es mi hermano y sé perdonar, sé disculpar y sé entender a los demás y me sigo proyectando. Y el hermano o quien nos ofende se disculpa y nosotros olvidamos. El objetivo es olvidar, porque todos dicen, sí te perdono, pero no olvido. Tache. Debemos también olvidar, porque esa es la redención. Nuestro objetivo es llegar a la redención. Eso es lo que tenemos que hacer cuando se entran en las aguas del gran arcano. Ya lo platicaremos en algún momento. En los otros espacios lo hemos explicado, pero el gran arcano entra quienes se inician en las aguas y sale el gurú de la cabeza, empieza a salir el Satchela y ya camina por las aguas. En ese momento han logrado alcanzar la redención, sí y solo sí, ven a todos como hermanos, no como enemigos, no como el que me dijo y me hizo, o como el que me ha estado dando dolores de cabeza, siendo yo el maestro. Y entonces todavía no lo alcanzan. Tienen que lograr esa redención a partir de ver a todos iguales. Entonces,
Ojalá la humanidad lo logre en algún momento. Si en estos tiempos no se logra, todas estas talleres, pláticas, todo lo que hacemos dentro de la Suprema Orden del Acuario, la Gran Fraternidad Universal, es buscar que las personas alcancen esa redención, nos veamos iguales. ¿Y por qué? En el Zohar dice que Dios o Elohim, en este caso, nosotros vemos uno solo y decimos Dios, pero en la Cábala, en la cuestión hebrea, es Elohim. Elohim es un plural. Y entonces, para que nazca la cosmología, tiene que haber una teología, un tratado en el cual existan los dioses. Entonces, todos los dioses van a construir el cosmos. Y en este momento nosotros diríamos, ¿cuál sería el propósito de nosotros con respecto a eso? Alcanzar la redención. Ese es el objetivo. Por Profesor, supuesto que tiene. Sí, adelante. hay una pregunta en el chat. Sí, Es por sí, parte de adelante. Graciela y dice, buenas noches. ¿La situación de las regresiones en psicología sirven para corregir o son contraproducentes? Miren, en cuestión de psicología, gracias, Graciela, ¿verdad? Miren, Sí, gracias, Julie. En cuestión de regresiones, hay muchas finalidades. Tal vez nos sirva en algún punto, pero tal vez no nos sirva, dependiendo de la persona, porque podemos quedar afectados en algún momento. ¿Cuál es la necesidad de hacer regresión en nuestra vida? De buscar otro tiempo si somos el, la síntesis de todo lo que vivimos en otro tiempo. ¿Para qué? ¿Cuál es el caso? Puede ser que nos afecte, Graciela. Entonces, aquí el objetivo es que lo más importante es trabajar aquí y ahora. ¿Por qué hice? ¿Por qué dije? ¿Por qué pienso de esta forma y que estoy afectándome y afectando a quien me rodea, mi contexto social? Y entonces, por eso, la meditación profunda, constante, el proyectarnos constantemente y con los demás cada vez ser más hermanables. A veces cuesta trabajo, no lo dudamos, pero tenemos que ser más hermanables y entender a los demás, comprenderlos, porque es amados los unos a los otros. Cuando alcancemos ese momento, porque todos para uno y uno para todos, en ese momento alcanzamos la redención, pero de corazón, de sentimiento, no de pensamiento y de que hoy sí, mañana no, o en este minuto sí, para después no, porque esto sí me cae mal y este me cae bien. Entonces, las regresiones, porque todo esto que estamos hablando, psicología, tiene que ver mucho en un momento dado para poder entender puntos específicos de nuestra vida. Lo hacía Sigmund Freud, pero más Carl Gustav Jung, con la finalidad de entender el alma. Pero ¿quién lo hace? ¿Quiénes hacen las regresiones? Hay que saber también personas muy bien especializadas en todo esto, psiquiatras que están trabajando toda esta construcción, que están dentro de estos planos de trabajo. Si no, podríamos estar fallando y mejor no hacer regresiones. Yo, en lo personal, propondría una meditación profunda, lectura de los textos sagrados de todos, la Biblia, el Cenavesta, el Bhagavad Gita, el Tao Te Ching, tantos libros que hay en nuestro alrededor que han influido en la humanidad y que la han logrado un avance, un desarrollo espiritual y no hacer regresiones. Porque como le dije en un principio, nos puede afectar en algún punto y quedarnos sin un proceso de trabajo que podíamos haber establecido y se va deteniendo, se hace más lento. Mejor trabajar sin regresiones y más la meditación. Entren a nuestros institutos de yoga, busquen la manera, vean
vengan con nosotros a escuchar estas pláticas y si podemos ayudarles en algo, excelente. Porque en este caso las acciones pasadas a través de la introspección se van a dar, como nos dice en este tercer párrafo, el arrepentimiento y el cumplimiento de preceptos, lo que se le llama mitzvot en hebreo, tiene que ver mucho cómo son nuestros preceptos, cómo estamos arrepentidos de haber dañado a alguien o de habernos dañado a nosotros y cuáles serían nuestras introspecciones con respecto a eso. Por eso la meditación profunda es muy importante. ¿Estamos bien, Graciela, Eva, los que han preguntado? ¿Estamos bien? ¿Alguna otra pregunta? Por chat o por... Adelante, Jorge, lo escuchamos. Sí, adelante. Tiene su micrófono apagado, Jorge. Sí, bueno, yo quiero comentar algo sobre el particular, especialmente sobre la cábala. Cuando regresamos de la siguiente reencarnación, pasamos desde la parte más alta, desde Vina, hacia abajo. Es decir, cada uno de las dimensiones o sefirot, sefirot corresponden a un, o tienen relación con un planeta, ¿verdad? Con un planeta. Entonces vamos bajando cada uno de ellos hacia, enseguida, pues a Netzach, Geburah, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod y hasta Malkut. Vamos teniendo todas esas experiencias y llegamos a Malkut, que nos damos cuenta cómo andamos en la cuestión de lo material, ¿sí? Y vamos ascendiendo poco a poco. Por ejemplo, llegamos a Yesod, que se refiere más que nada pues a la parte del ego, lo social. Entonces cada uno de ellos, así como pasemos al siguiente que es el de Mercurio, ¿sí? Es decir, la Hod, también ahí nos vamos dando cuenta cómo estamos trabajando, ¿Tuvo algo? No somos nosotros, ¿verdad, Jorge? que Sí, nos, se quedó trabado. que nos Ah, Se trabó, Jorge. mucho. Sí, entonces, vale la pena que nosotros nos vayamos dando cuenta cómo son cada una de esas dimensiones y cómo la estamos trabajando. Realmente estamos cayendo en esa corrección, en ese tikkun, así que tenemos que darnos cuenta y poco a poco pues ir alcanzando esa misión, ese propósito, ese destino. Cuando lo vinculamos con la astrología, que nos damos cuenta qué representa cada uno de esos planetas, se trasladan a cada uno de los sefirots y damos una interpretación incluso con el tarot, porque el tarot pues, nos indica los 22 senderos. Entonces es posible que nosotros nos demos cuenta y podemos trabajar un poquito más acerca de nuestra trascendencia. Sí, entonces vale la pena, como decía hace un momento, pues acercarse a las escuelas, ¿verdad? Donde va a tener la oportunidad de conocer un poquito más acerca de esas ciencias sagradas que nos ayudan para realmente trabajar esa evolución que nosotros necesitamos, ¿verdad? Esa trascendencia. Pues nada más ese comentario, maestro Wilfredo. Y gracias, Jorge. Bien, sí, en efecto, miren, el alma, ya habíamos comentado en algún momento, tiene un lugar específico dentro del cosmos. Y el alma no va a pasar de Yesod porque es el sublunar. Maestro Estrada nos decía, el alma va a llegar siempre al sublunar cuando ya alcanzan una, una proyección más amplia, se van al sol. Aquellas personas que alcanzan a iluminarse, los iluminados. Pero ¿qué es lo que necesitamos en este caso? Necesitamos entender el esquema que tenemos de órbita de la Tierra y la órbita de la Luna. Las vibraciones terrestres atraen al hombre, o sea, lo que hablamos de Malkuth, ¿no? Nos va a atraer al animal, ser humano lo va a atraer
porque es de la tierra que aparece el animal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Sacarnos esa parte de la bestia, del animal. Se nos enseña que los animales son nacidos de la tierra y entonces nosotros lo que necesitamos ser, tener una intuición más allá del animal, porque somos hijos de la mente instintiva de la tierra. La tierra nos jala constantemente. Hay que entender que es un lugar muy duro para podernos proyectar, pero ese es nuestro trabajo. No quedarnos con esa parte, sino buscar que nuestra alma en ese caso se proyecte cada vez mejor. Entonces, el ser humano está atado, dominado por el aura de la Tierra. Eso está marcado en la órbita de la Luna, o sea, en Yesod. ¿Sí? Eso es lo que nos está dominando constantemente, la parte instintiva. Y tiene que ver también los candidatos. ¿Quién es el candidato en este caso? Todos tenemos una forma de proyectarnos y somos candidatos a algo. Preguntaba Eva, ¿cómo podríamos saber el propósito? Porque somos candidatos a encontrar ese propósito a través de algo que nos puede ayudar para proyectarnos. Tal vez ser mejores, tal vez ya no comer carne, ya no beber, ya no drogarse, ya no fumar, sino proyectarnos de una manera diferente, alimentarnos de frutas y verduras y de todos los compuestos ovo-lacto vegetarianos para que podamos entender que vamos limpiándonos y sacarnos ese animal, pero tenemos que encontrarnos como candidatos, darnos cuenta que somos candidatos y vamos a comenzar por las estrellas, por conocer nuestra parte cosmobiológica o la astrología. En los otros planos que comienza todo lo que es la belleza de la divinidad. Por eso es que estamos proyectando en todas partes y sentir verdaderamente a la divinidad. El candidato, quien encuentra ese propósito, es el que ya es un candidato a sentir verdaderamente a la divinidad. Ya no es un animal, ya no está tan duro, tan reacio. Está encontrando proyecto cada vez mejor de su vida. Y entonces, no solo en esta obra de la Tierra, sino proyectarse un poquito más allá sino en las vibraciones solares, buscar la parte solar. Por eso es que todo lo tenemos que hacer desde el punto de vista solar, no caer en la parte lunar, porque entonces nos podemos destruir en nuestro aspecto de seguir ese propósito. Destruir en el sentido de que nos vamos hacia otros lados, sino construirnos en una visión, en un sendero, en una proyección. Jorge, Bien. ¿vuelve a preguntar o es Edgardo? Bueno, hay antes dos preguntas más en el chat Sí, y adelante. una vez resueltas esas pasamos con Edgardo. La primera pregunta es por parte de Graciela, de hecho las dos son de ella y la primera dice, lo anterior quedó muy claro, entonces, ¿por qué dicen que si recordamos el conocimiento anterior y lo manifestamos? Ah, ¿por qué dicen que si recordamos el conocimiento anterior, lo manifestamos en la vida presente? Porque son vidas pasadas, Graciela. Son vidas pasadas que nosotros tenemos y que siempre se están recordando. Cuando los niños empiezan a entender, a razonar, antes de los 7 años nos están hablando de sus vidas pasadas, sobre su vida pasada, aunque no nos damos cuenta. Pero esto tiene que ver con las vibraciones solares. Entonces, se afinan con Neptuno, que es el regente de Piscis. Y Neptuno es el dios de las aguas. Por eso es importante lo que estaba diciendo hace rato Jorge. Nosotros estamos proyectándonos nada más en la luna y no alcanzamos
más allá hasta que, hasta que seamos candidatos a lograr alcanzar esos niveles solares. Eso es lo importante. Las aguas son la esencia de todas las cosas en este plano. Las emociones, por lo emocional nos tiran, las personas nos afectan, vibran con las vibraciones de Neptuno. Nosotros vibramos con esas proyecciones, vibraciones de Neptuno. Y es cuando sentimos el conocimiento de los otros planos. Entonces tendríamos nosotros que trabajar en las aguas y nuestras emociones, cómo lo estamos redescubriendo. Entonces, el candidato, aquel que encuentra ese propósito a través de la meditación, a través de la disciplina constante, de entenderse cada vez mejor, de hermanarse con los demás, de lograr esa búsqueda de la redención, domina a la bestia y no la abandona, pero la domina, no la quita. Acuérdense de los 4 enemigos que trae el alma, que llega a la tierra para conformarse con ellos, pero es por ese proyecto. ¿Cuál era la otra pregunta, Sí, Yuri? la segunda, ¿cómo nos damos cuenta de que vamos con nuestro trabajo? Tenemos que ver con la parte laboral. Ahorita lo vamos a contemplar a que nos dé tiempo, porque nuestra proyección es el trabajo, pero en la cuestión laboral, el yo mismo. Ahorita lo vamos a revisar porque tiene que ver mucho con respecto a las dimensiones del yo. Y esto lo habla mucho en el Zohar, parte en el Talmud nos lo refieren, pero en el sentido que nosotros le estamos dando, son proyecciones que en el infinito se conocen, que nosotros no sabemos todavía cuáles serían esas partes del infinito, pero tiene que ver una concepción de acuerdo a la práctica en la cual nosotros tenemos efectos psicológicos y orgánicos. Ahí tendríamos nosotros que descubrir la situación en donde estamos y cómo nos estamos proyectando para entender nuestro trabajo en el sentido de qué quiero ser y para qué quiero ser. Hay 8 preguntas básicas. Una tiene que ver mucho con respecto a quién soy. Y en ese sentido, ¿hacia dónde voy? ¿Para qué soy? ¿Por qué soy? Y en el sentido que nosotros le damos al para qué es la causa. Y el por qué tiene que ser todo el proyecto de vida de nuestro propósito. Finalmente, el propósito es el para qué. Dejamos las causas y va a ser el para qué. ¿Para qué quiero ser? ¿Sí? Entonces, allí tiene que ver mucho el sentido de la espiritualidad. ¿Se contestó? ¿Contestamos bien? ¿Quedamos de acuerdo? Graciela, no sé si está por ahí. ¿Tiene su micrófono apagado? Yo creo que ahorita escuchamos a Graciela. Si no, nos puede también escribir en el chat si sí quedó contestada esta pregunta. Y bueno, entonces pasamos la palabra a Edgardo. Adelante, lo escuchamos. Muy buenas noches, maestro Buenas noches. Wilfrido. Mi pregunta es, usted recién nos decía que hay dos acciones fundamentales para efecto de lograr el propósito del ser humano, de lograr la unidad del ser humano, referente a perdonar y olvidar. Respecto a la palabra perdonar, yo creo entenderla en el sentido que hay una reflexión absolutamente consciente de tener un objetivo y una mirada diferente en base a los hechos que le han ocurrido a uno relacionado con otra persona. Y puedo permitirme tomar conciencia si realmente he perdonado o no. Pero en el lado de olvidar, no sé cuál sería la instancia porque
el olvidar para mí sería, entiendo que es una idea que está grabada en la mente y olvidar sería como un sentido de borrarla. Eso no logro entender cuál es el proceso a seguir para trabajar el concepto de olvidar. Mire, en el sentido que nosotros tenemos con respecto al olvidar, tiene que ver con el ego. Ahorita vamos a hablar del ego. Si nuestro ego es débil, no tenga duda de que va siempre a estar recordando. Pero si tiene un ego fuerte, allí vamos a encontrarnos con la parte que hablan acerca de los chakras. Ustedes saben que Kundalini, si lo tenemos fuerte, podemos superar cualquier situación, el miedo, podemos superar la parte de el orgullo en el sentido de la forma de ver a todos los demás por debajo de nosotros, hombros. Tenemos que encontrar la situación del poder y dominarnos con respecto al poder y con respecto a ser decrépitos, dejar de ser decrépitos, ser viejos, viejas, decrépitos, decrépitas, sino alcanzar la sabiduría, o sea, la ancianidad. Entonces, el ego tiene mucho que ver con esto, por eso en psicología hablamos acerca de 6, los cabalistas también nos están metiendo en la cuestión psicológica, como hablan acerca de las regresiones. Hay 6 dimensiones del yo: el privado, el familiar, el social, el físico, el laboral y el espiritual. Cada uno de ellos tiene sus propias características para podernos saber proyectar, pero tendríamos que aprender a hacer. Y lo dicen, si nosotros queremos seguir la pauta, gente iluminada que ha escrito infinidad de libros con respecto a todo esto, como Abraham Maslow, Carl Rogers, Eric Fromm, Viktor Frank, que están comentando siempre el aprender a ser. Tenemos que aprender a ser con S mayúscula. Es un enfoque existencial. Si ustedes leen sobre los existencialistas con respecto a ese enfoque, se van a dar cuenta que finalmente es el existencialismo el que estamos trabajando. Los cabalistas no hablaban de existencialismo y sin embargo vamos a encontrar mucho de existencialista en ellos, principalmente el desarrollo del ser humano. Ellos buscan cómo desarrollar al ser humano y por ahí se están proyectando hacia el logro y plenitud de sus capacidades, en donde el ideal ha sido claramente expresado por algunos de esos exponentes. Entonces, los cabalistas, podríamos decir, es un Abraham Maslow, Rogers, Franklin, Fromm, quienes nos están proyectando en sus libros, en sus obras, situaciones específicas de cómo lograr olvidar de lo que nos han ofendido y ser más hermanables, amar los unos a los otros. En ese momento alcanzamos la redención. Puede ser por instantes, si ese instante nos ilumina. El objetivo es iluminarnos. Esa es la facultad que tenemos. Tienen esos énfasis, la trascendencia del ser humano, más en el ser que en el tener, porque siempre queremos tener y tener y tener y tener, pero nosotros lo que queremos hacer es proyectarnos con respecto a ser, no tener nada más, sino ser. ¿Qué tal si lo combinamos, ser y tener juntos? Y la búsqueda del sentido de la vida. Ahí es donde nos vamos a proyectar. Las principales características de este aprendizaje o vocación a ser se encuentran, primero, en aquellas personas que valoran altamente al encontrar la congruencia, cuando estamos congruentes entre lo que piensan, dicen, sienten y actúan. Eso es lo primero, porque ahí es donde vamos a encontrar esa vocación, que dicen, ¿cuál es mi propósito? Encontrar esa vocación.
valorar altamente, encontrar congruencia con lo que pienso, con lo que digo, con lo que siento, con lo que actúo. Luego, podríamos hablar de aquellas que mantienen una actitud de frescura y aprecio hacia la naturaleza y el mundo. Entonces, ya no nos estamos proyectando como todos los demás, ya somos diferentes. Dejamos lo que estábamos hablando del animal, nos vamos, tenemos que ser candidatos a encontrarnos con esa dimensión solar. Por eso, olvidar es muy fácil si tenemos ese tipo de trabajos. Otra razón, si concebimos de nuestra propia vida como una misión de aportación y construcción, ahí también podríamos descubrir, ya seamos personas que aman o de una forma más universal a la humanidad o en general, amamos, vamos a encontrar también esa aportación de construcción. También las que vivimos en una profunda aceptación, respeto y aprecio. Ahí está esa parte de la redención. Por nuestra propia individualidad, vamos a encontrar que las semejanzas a todo tiene que ver mucho con respecto a la espontaneidad, a la expresión. Hay personas muy espontáneas que nos dicen, a veces con palabras soeces, y nos da risa por la forma en que lo dicen o su manera de ser, pero nos están hablando de esa frescura de la naturaleza, que se les resbala todo, pero que saben integrarse y que dicen, bueno, me has ofendido, te perdono, voy a olvidar, pero me alejo. No tenemos más de qué estar soportándonos unos a otros, pero saber ser hermanables, no estar con la persona, aunque me ofenda, bueno, ya me ofendió, no me acepta, me alejo. ¿Sí? Entonces, ya es una proyección diferente. ¿Sí? Entonces, en este caso, es la espontaneidad, la expresión de sus sentimientos, de afectos, de cercanía, de distancia. O sea, es decir, que se relacionan consigo mismos y con los demás sin perder la congruencia básica. Y esas personas tienden, quienes están buscando esa vibración solar, características de involucrarse en relaciones interpersonales cada vez más profundas. Ahí es donde... Profesor, Sí, adelante. tenemos 2 preguntas más en el chat. Muchas gracias, maestro. Sí, a la orden, Edgar. Tenemos Sí, 2 adelante, preguntas más también de Graciela entre comentarios y preguntas. Leo primero los comentarios. Pensé que el ego fuerte es negativo y que entre más el ego sea débil, más podemos estar en equilibrio, porque el ego, entre más fuerte, menos nos dejaba comprender nuestro entorno y por esa razón estaríamos en la negociación. Y la primera pregunta es acerca del existencialismo. Como qué tan cierto es esto del sentido de que primero pienso y luego existo. Esa es la primera pregunta. Bien, vamos a contestar esa primera pregunta. Por supuesto que los existencialistas no se hacen esa pregunta, lo hace el razonamiento y eso fue Descartes, se escribe Descartes, René Descartes, él lo hizo en el siglo XVII. Los existencialistas no se hacen esa pregunta. El existencialista se pregunta, ¿para qué vivo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué existo? Son preguntas básicas. Ser, saber ser, hacer, saber hacer y proyectarse. Porque desde pequeñitos, Graciela, nos dicen, debes tener, y entonces nos quedamos con eso de tener, 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 y no es así. Primero debemos aprender a ser, o sea, luego saber ser, eso que somos. Luego de allí va a hacer, y luego saber hacer de acuerdo a eso que somos. Por supuesto, cuando logramos eso, vamos a tener por default, por añadidura, es el default. Entonces, eso es importante que nos demos cuenta. El ego tiene su fortaleza en cuanto nosotros nos descubrimos a nosotros mismos y tiene su debilidad en cuanto nos estamos como
plumita, como dice Forrest Gump, como una plumita que va sin destino. Entonces, son cuestiones de hacer un análisis al respecto. No sé si esa pregunta quedó contestada, sino para la siguiente pregunta. Menciona que sí quedó claro y que muchas gracias. Asimismo, cuando usted le estaba respondiendo a Edgardo, Graciela nos mandó este comentario que también parece ser una pregunta y dice, en ese sentido, no hablamos de existencialismo, sino de materialismo. Y es entonces cuando tal vez entramos en conflicto, porque aún los animales buscan un sustento material y el olvidar completamente. La pregunta es, ¿no causa la reincidencia en error? Y luego dice, a mí sí me funciona alejarme de quien me ha lastimado en cualquier sentido. Entonces la pregunta es, ¿no causa la reincidencia en error? Lo que sucede es que mientras nosotros llegamos a la intuición, vamos dejando el instinto. Entonces, hay que saber intuir. La intuición y la sabiduría. Cuando hacemos bien, cuando hacemos mal, cuando nos están haciendo bien, cuando nos están haciendo mal, lo sentimos. El animal, por instinto, sabe quién tiene miedo y nos ataca. El perro nos ataca. Pero si no le tenemos miedo, no nos ataca. En una ocasión, nosotros nos damos cuenta de que hay alguien que nos está reflejando en un sentido más humano y nos vamos a hacer más humanos con esa persona. Pero una persona que es deshumanizada, mejor alejarnos, nuestro hermano, nuestra hermana, pero es mejor alejarnos con la finalidad de saber que nos estamos proyectando en vía solar y ese es el proyecto que tenemos, llegar amados los unos a los otros y la redención. El objetivo total que estamos proponiendo en este caso es alcanzar la redención. Por eso Cristo es el Redentor, porque amamos los unos a los otros, ama a todos, no importa todo lo que ha pasado, pero lo que importa es alcanzar el sol, alcanzar esos niveles de conciencia más altos. La parte solar, nosotros tenemos que fabricar el medio, el destino necesario para lo que amamos. ¿Qué amamos? ¿Qué es aquello que amamos? Y entonces nos proyectamos de acuerdo a las necesidades que tenemos y a cómo nos estamos descubriendo día con día. No sé si quedó respondida porque tiene que ver con el animal. Tenemos que dejar esa bestia, tenemos que descubrirnos de una forma cada vez más intuitiva. Si la bestia es aquella a la cual nosotros nos estamos refiriendo como ya no comer carne, ya no beber vino, ya no fumar, ya no intoxicarnos con droga, sino buscar cada vez la mejoría en nuestra salud física y en nuestra salud mental también, física, mental, emocional, espiritual, para podernos proyectar. Entonces, lo importante aquí es dejar esa bestia, romper con la bestia, con el instinto y alcanzar la intuición, intuir siempre, constantemente. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Porque vamos a encontrarnos con la conexión con la luz. ¿Qué es la luz? Nosotros podríamos decir es Dios, es mamá, es papá, es mi hermano, mi hermana, mi pareja, la luz. Pero acá hablamos de una luz que se llama Shekinah o Shekinah. El Zohar es muy claro en todo esto. Si ustedes van por la calle, imaginen, va una persona y les pide un centavo y ustedes le hacen la vuelta y se van. Dice un pesito, por favor, algo para comer y ustedes se dan la vuelta. Estamos proyectando algo que no es alcanzar la luz. La Shekinah nos va a enseñar, es la fuente de toda la creación, y nos va a enseñar que hay que vaciarnos. Entonces, ¿cómo nos vaciamos de todo eso? Dando a alguien algo que necesita y que nosotros tenemos y nos sobra,
y darle las gracias. No nos tiene que dar las gracias, sí nos va a dar las gracias, pero nosotros le damos las gracias porque nos está proyectando hacia el sol, hacia esa luz. Por eso hablamos de la luz de Shejina. Es la fuente de toda la creación, está allá en lo alto, en el infinito, pero también es el poder que permite la transformación. Por eso nosotros estamos siempre transformándonos gracias a la Shejina. Nuestra intuición es la que nos está llevando a ser cada vez mejores personas. Si nos conectamos con la luz a través de la espiritualidad, dicen los cabalistas en el Zohar, y la acción positiva, si somos cada vez más positivos, podemos influir positivamente en nuestro destino, como lo estamos haciendo. Ese puente que decimos que estamos construyendo es gracias a acciones positivas. Va a ver el chisme y el chisme ya nos está haciendo daño. No a ver que alguien no hace algo que a mí me gusta que haga y por eso ya soy mejor que esa persona y la ataco y la enfrento y la abomino, y no es así. El objetivo es buscar la manera de mejor pensamiento y entender a todos los demás, comprender que las personas son como son y no condenar, tampoco juzgar, tampoco criticar y no meternos en problemas. El objetivo también es que nosotros, en este caso, vamos a ir como esa imagen que está alrededor, que dice el Zohar describe el universo como un sistema interconectado, donde las acciones humanas tienen repercusiones tanto en el plano terrenal como el divino. Dice Hermes Trismegisto, antes de todos los griegos, siglo sexto, séptimo, antes de los presocráticos, lo de arriba es igual a lo de abajo y lo de abajo es igual a lo de arriba. Y entonces, las repercusiones que nosotros hacemos aquí en la tierra van a sonar allá arriba. Y por supuesto, la divinidad que va a hacer, respondernos de alguna manera, de alguna forma. Nos puede causar dolor en algo, nos puede meter en algún problema, nos puede empezar a recapitular, recapacitemos siempre. Cuando algo nos pasa es por alguna razón, algo muy grave, es porque algo proyectamos en ese infinito y nos estamos haciendo daño. Entonces, sí es importante entender todo el proceso de las acciones que tenemos. Por eso le pongo esa imagen del niño o la niña que está en ese árbol y no sabe qué va a hacer de su vida, pero con el tiempo va intuyendo. Con el tiempo su ego se va fortaleciendo y cada vez va dándose cuenta de que puede alcanzar el nivel de esa forma que nosotros hablamos de la redención, amar a los demás y aunque le ofendan, perdonar, olvidar y separarse. Pero si seguimos allí, ahí es otra cosa. ¿Cómo le llaman? Bueno, en palabras fuertes le llaman de una forma, pero los psicólogos dicen que son personas que en ese momento necesitan ser lastimadas. Necesitan buscar esa forma de ser lastimados para poderse proyectar. O en algún momento son masoquistas y tenemos que salir de ahí. Para eso es un trabajo muy profundo de la meditación, leer los textos sagrados. Y para esa es la intención con la que realizamos nuestras acciones, es crucial. Todo lo que intentamos para el bien de nosotros y de los demás es crucial. Es la intención pura y enfocada en el bien, puede generar resultados positivos, mientras que una intención egoísta puede generar obstáculos. ¿Qué es lo que ustedes quieren, quienes están aquí presentes? ¿Quieren tener obstáculos o quieren lograr resultados positivos en su vida? Perdón, ¿Cómo lo profesor. piensas? Sí, adelante. Respecto a esa pregunta que hace, tenemos dos breves preguntas nuevamente de Graciela. Una es,
¿sustituimos el instinto por la intuición? Y la otra pregunta, si lo último que mencionó se refiere a tocar fondo. Así es, tocar fondo y de pronto es como somos como el ave fénix, de nuestras cenizas resurgimos. Y entonces sí, tenemos que dejar el instinto, ser instintivos, eso es la parte animal. Debemos empezar a trabajar la intuición, que ese es el proyecto por el cual nosotros estamos redescubriéndonos, reestructurándonos de acuerdo a las necesidades que cada vez nos estamos recreando, cada vez nos estamos acercando más a ese nivel en donde vamos a encontrarnos la parte solar, la parte intuitiva. ¿Sí? Entonces, es el proyecto, la proyección en la cual nosotros estamos hablando. Ya casi es la hora, vamos a ver la conclusión, ahorita hacemos las preguntas. La Cábala va a enseñarnos que el destino no es algo inmutable, sino un campo de posibilidades influenciado por nuestras acciones y nuestra conexión con la luz. Concluimos de todo lo que hemos estado hablando. Y véanse ustedes allí en ese cosmos, hombres o mujeres que están allí proyectándose y que dicen, estoy sola, estoy solo. Nunca está uno solo. Siempre algo nos acompaña. Siempre es alguien. Pueden ser seres que están a nuestro alrededor. Ya hablaremos de los ángeles en algún momento, los arcángeles. Hablaremos de esa fuerza. El infinito no nos deja. El infinito está con nosotros. Nada más lo único que tenemos que hacer es trascender nuestra parte egoica, que es la parte débil, como decía Graciela. Si la parte egoica es débil porque nos está influyendo a ser instintivos. Cómo nos tenemos que proyectar a través de la conexión con la luz. Y entonces, a partir de allí, nos vamos a encontrar el trabajo espiritual. El libre albedrío, tenemos que saber cuándo somos libres en alguna acción, la intención que podemos trabajar, transformar nuestro destino, lo que estamos construyendo y acercarnos a nuestro potencial más elevado. Y ese es el propósito. Si nosotros es amarnos los unos a los otros, llegar a la redención, el objetivo, desde muy pequeño les han dicho, ama a tu hermano, ama tus objetos, todo lo que tenemos, todo lo que nos da la vida, es para que nosotros nos recreemos, lo gocemos, lo disfrutemos. Pero en muchas ocasiones lo retiramos de nuestra vida porque nos parece nada, nos parece ínfimo. Y sin embargo es algo que nos está proyectando. Todo lo que les den, todo lo que les regalen, acepten, nunca digan no. Un pedazo de pan, sí, gracias. Claro, una copa de vino, pues no, porque les hace daño. Pero algo que a ustedes les puede ayudar es siempre aceptar, nunca rechazar, porque esa es la parte instintiva. Rechazamos por cultura. El ser humano culturalmente rechaza y rechaza. Entonces, lo más importante es no rechazar. Acepten lo que les están dando para que podamos proyectarnos de la mejor forma. Y eso, bueno, nos va a ayudar bastante. Son, creo que, 3 o 4 minutos antes de las 8:30. ¿Alguien quiere preguntar, comentar algo? Hay preguntas Sí, en el chat. sí, adelante. Vámonos rápido con estas. Em, Primero por parte de Graciela dice, ¿hablamos de la intuición como la visión? Bueno, la intuición es parte de lo que nosotros ya traemos. La intuición es algo muy profundo, algo que nosotros estamos constantemente teniendo porque nos abre un panorama en el cual nosotros nunca pensábamos que existía algo así. Entonces la intuición tiene que ver mucho con respecto a nosotros cómo estamos creando. Por ejemplo básico, ustedes van caminando en un lugar amplio y meten el pie en un hoyo. Es un ejemplo muy prudente para esto.
Entonces lo importante es no es cómo lo metiste, ya lo metiste. ¿Por qué me dijiste esto? La causa, ¿por qué me hiciste esto? Eso es instintivo. Aquí lo importante es cómo salgo. Ayudado, tal vez jalando, tal vez brincando. De alguna forma yo salgo de ese hoyo, de esa crisis. Entonces, la intuición nos ayuda a proyectarnos, a saber cómo voy a salir. Tengo los medios y por intuición puedo establecer un orden en mi vida gracias a que voy hacia la luz, me conecto con la luz y esa es la intuición. ¿Está bien? ¿Aclarado? Ok, Así, la verdad. sí, así es. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice Graciela que sí quedó claro. Mari Hilario dice, maestro, entonces estamos trabajando nuestra oscuridad para encontrar nuestra luz. Así es. Venimos de una forma oscura, venimos en una forma en la cual nosotros nos estamos proyectando constantemente. Pero la intuición, acuérdense, habíamos estado contemplando de Urano. Urano tiene que ver con Piscis, pero tiene también que ver con todo el proceso de la cual se habla acerca del objeto que hay en nosotros para poder lograr un avance. En el sentido que nosotros le estamos dando cuenta es que entramos en la Tierra y es una parte oscura, pero tenemos un poquito de luz o mucho de luz. Y lo vemos en los niños. Algunos dicen, es muy inteligente, tiene esta proyección, pero la cultura, el ser humano que es oscuro, los va dejando que no cae, que no suban. Entonces el ser humano, su libre albedrío es despejarse, quitarse, zafarse de todo y entonces entrar en ese proceso de trabajo hacia la luz. Nuestro proceso, nuestro trabajo es alcanzar la luz, conectarnos con esa luz. Muy ¿Está bien. bien? Y la Sí. siguiente pregunta, de hecho, es muy relacionada a la anterior. No sé si se contestó. Dice, ¿es el tratar entonces de evitar la oscuridad y mantenerlos en la luz? No, no es tanto evitar la oscuridad, saber que hay oscuridad, saber que estoy dentro de esa parte de esa oscuridad y que hay muchas personas a mi alrededor en la oscuridad y que yo al proyectarme estoy ayudando a esas personas también a encontrar la luz. No la saco de mi vida, no la retiro. Me encuentro con esa oscuridad para alcanzar la luz. La oscuridad es la que me va a ayudar a alcanzar la luz, porque sin la oscuridad no puedo alcanzar la luz, no la conocería. Necesito de algo que me ayude a encontrar. Entonces, ¿cuáles son en la meditación profunda que decíamos al principio? ¿Cuáles son mis partes más oscuras? Ese sería el sentido, Mari, que nos está preguntando. El sentido de mis partes más oscuras, de mis taras, de mis obstáculos, de mis errores, qué es lo oscuro. Y entonces proyectarme a buscar la luz gracias a esa oscuridad, si no, no podría. Tiene que haber algo de oscuridad para poderme proyectar. Alguien me dice una ofensa y eso me ayuda a proyectarme más adelante gracias a esa ofensa. Esa oscuridad me ayudó a trascender. Hay otro comentario por parte, creo que es Jorge, pero no estoy segura. Dice, maestro, Urano es regente de Acuario y Piscis es de Neptuno. Es que viene Así Nepto, me es. imagino que Neptuno. Sí, Neptuno es de Pisces, es regente de Pisces, así es. Sí. Sí, es regente de Pisces. Y en este caso, Neptuno-Urano es de Acuario, es regente. Así es. Miren, les invitamos el día 23, quienes están en la Ciudad de México pueden venir a la Ciudad de México. Los que están en Chile, vénganse en avión, Edgardo por ahí, vénganse en avión. El día 23, sábado, a las 3 de la tarde, estamos dando un curso que son las casas. Estamos empezando por las casas, cómo describir la carta natal o la carta astral,
Y allí nos vamos a encontrar, o van a encontrar ustedes, cómo está la casa número 1. Hoy vamos a hacer la número 1, ya hablamos de una introducción. Y en la casa 1 vamos a hablar ciertos elementos, ciertos aspectos que tienen que ver con la personalidad y vamos a tocar precisamente estos puntos. ¿Cómo me puedo proyectar? En el sentido de que hay un momento en el cual tengo partes oscuras mías y no las quiero aceptar. Mi ego me dice que no las acepte. Entonces lo que tengo que hacer es quitarme esa parte del ego y entonces encontrarme realmente con eso que me hace falta. Pero allí podríamos platicar un poquito más o una plática acerca de la cábala astrológica. Algunos dicen astrología cabalística, pero nosotros es cábala astrológica y meternos. Creo que dimos hace unos días, dimos esa plática por este medio con respecto a la cábala astrológica y platicamos algunos elementos por ahí básicos, no sé si algunos estuvieron presentes, y hablamos de la bestia que tenemos dentro de la oscuridad y que nos está ayudando a crecer. ¿Cómo? Darnos cuenta de que esa persona nos ayuda a crecer, nos ayuda a entendernos cada vez mejor. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Alguien más? Parece ser que no, maestro, ya no hay más en el chat, tampoco hay manitas levantadas. Bueno, dejo de transmitirles mi trabajo en el sentido de que ustedes y yo pensando en que ustedes van a lograr avanzar en todo esto. No vienen a la plática y así se queda, bueno, qué bonito. No, el objetivo de nosotros es que logren emprender ese trabajo. Son candidatos para entender la proyección hacia la luz. Y el candidato lo primero que hace es quitarse la bestia, buscar quitarse la bestia, estar pensando mal de los demás, estar proyectándose de una forma diferente, tener partes oscuras, pensar, si ya lo hice, disculparme, ¿no? Regresar y disculparme, decir, la regué, está bien, vuelvo a insistir, vuelvo a trabajar conmigo mismo y proyectarme en el trabajo que estaba haciendo y seguir adelante. Entonces entender que hubo un momento de oscuridad, pero quiero la luz y que ustedes me la den. Y ustedes me la pueden dar también a partir de proyectarme, de sentir, pero hacerlo de corazón. Por eso es el amar los unos a los otros, alcanzar la redención, disculparse y proyectarse, perdonar, ser perdonado es parte de esa redención. Les agradezco mucho la atención que están conmigo y sigan con nuestros maestros. Tenemos al doctor Aldo, que les da después una plática, y a Polo, y a Roberto, y tenemos por ahí más personas que nos están proyectando. No dejen de insistir en ir a nuestros institutos de yoga. Tenemos muchos en esta parte, si por ahí les pueden mandar cuáles son las direcciones, que las tengan para que sepan dónde estamos ubicados y que lleguen con nosotros. Donde nosotros estamos hablando es en Empresa 91F, donde voy a dar el taller 91F, Empresa 91F, con respecto a la Casa 1. Si ustedes gustan venir, con todo gusto, estamos en contacto y que estén, pero también va a estar en línea para que se puedan también atender y vayan conociéndose más. El objetivo es que se descubran a sí mismas, a sí mismos y se proyecten hacia la luz, conectarse con la luz. Gracias, que tengan Pax. Pax. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos por su asistencia. Que pasen una excelente noche. Muchas gracias.